Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22, 1, 2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Sabemos que... Y ahora con nosotros nuestro hermano Wilmer, así que estemos a la expectativa de lo que Dios trae en esta tarde para nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta tarde. Dios le bendiga más. ¿Ya se cansaron ya? No, todavía no, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias a los hermanos del coro. Amén. Dios les bendiga de una manera especial, de una manera maravillosa. Amén. Nos gozamos, amén, en este día. Como cada día que el Señor nos da la oportunidad de poder estar en su casa y poder adorarle y bendecirle. Amén. ¿Sí o no? Maravilloso Dios. Lo pido que vaya conmigo a la escritura del Evangelio según Mateo, en capítulo 17, en el verso 14. Amén. Mientras usted se para, amén, queremos darle la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través del programa Fluye el Río de Dios. Le damos la cordial bienvenida en esta tarde. Esperamos que este día Dios pueda hablar también a sus vidas, como lo hará con los que estamos aquí reunidos en esta tarde. Y le hacemos la invitación, amén, si vive cerca del área de Morristown, que nos visite. Amén, que venga y sea parte, amén, de uno de nuestros servicios también, y pueda gozarse juntamente con nosotros, adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios, amén. Mateo capítulo 17, verso 14. ¿Está ahí conmigo? Amén. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oramos. Eterno Dios, en esta hora primeramente te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, Señor, y es eficaz, y que no retorna atrás, Señor, vacía, Padre eterno, sino, Dios, que es prosperada en aquello en lo que tú le envías. Te rogamos, Señor, en esta tarde que seas tú, Padre eterno, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento. Padre, que seas tú, Padre eterno, de una manera especial en este día, hablando, Señor, en nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos ese entendimiento, esa claridad de mente, Señor. Que podamos, Señor, percibir, que podamos recibir, que podamos entender, Padre eterno, lo que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Presentamos, Dios eterno, ante tu presencia, Señor, toda necesidad, Señor, toda aflicción, toda petición de oración la presentamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sabiendo, mi Dios eterno, que tú, Dios eterno, estás en control.
que tú, Señor, serás glorificado y que tú serás exaltado, Señor, en cada una de las peticiones, Señor, que en este día levantamos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, la congregación esta tarde. También, Dios eterno, que bendiga, Señor, los amigos, Señor, que nos sintonizan a través del programa Fluye el Río de Dios. Habla también a sus vidas, Padre eterno. Ministra también a sus necesidades. Sea tú en este día, en una manera especial, Padre eterno, Señor. Padre, tratando con sus vidas y sus corazones. Todo esto lo presentamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, a quien damos gloria, damos honra y damos honor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Tome asiento. En esta tarde, hermano, quiero hablarles por un momento sobre, bajo el tema, cuando lo mejor que nos puede pasar es fracasar. Cuando lo mejor que nos puede pasar es fracasar. Cuando se viene a hablar del fracaso, cuando hablamos solo la idea, la simple idea de pensar de que usted y yo vamos a emprender algo, y la simple idea de pensar de que podemos fracasar en eso que vamos a emprender, nos asusta, ¿sí o no? ¿Cuántos alguna vez se han llenado de temor, de miedo, de nervios antes de empezar algo? Antes de entrar en una relación, antes de cambiar un trabajo, antes de aceptar una promoción, antes de un viaje, antes de una decisión de negocios. Está ese temor a fracasar muchas veces. Y pensamos y decimos, ¿y qué tal que si todo sale mal? ¿Y qué tal si no doy la talla para esta situación? ¿Y qué tal que si en lugar de mejorar, empeora mi situación? ¿Cuánto hemos dicho eso alguna vez? Amén. Y muchas veces, hermano, tenemos ese miedo al fracaso. Pero lo que vamos a ver en la Escritura en esta tarde nos va a enseñar una realidad. Y hay momentos en la vida, hermano, hay momentos en la vida que lo mejor que nos puede pasar a usted y a mí es fracasar. ¿Por qué? Porque cuando fracasamos, hermano, nos da una oportunidad nueva de volver a comenzar, ya sabiendo lo que usted y yo tenemos que evitar. Ya sabiendo qué camino no debemos tomar. Entonces el fracaso nos presenta una oportunidad buena para crecer, para madurar, para aprender. No todos los fracasos, hermanos, son malos. Algunos son necesarios en nuestra vida, muy necesarios. En 1860, Estados Unidos eligió uno de los presidentes que marcó la historia de este país. Hasta el día de hoy se sigue mencionando a este presidente como uno de los mejores presidentes de la nación americana. Fue una de las personas que tremendamente cambió todo en su periodo como presidente, y este es Abraham Lincoln. Pero antes de él llegar a ser presidente en el año 1833, él tuvo un ataque de nervios que lo mantuvo alejado de la sociedad por mucho tiempo. Cuando después de que él se recupera de esa condición en su vida, logra recuperarse de esa cuestión de sus nervios, él decide correr para la Casa de Representantes en 2 ocasiones en las cuales fracasa. Luego decide correr para el Senado, fracasa. Al siguiente año decide correr nuevamente para el Senado, vuelve a fracasar. De ahí dice, bueno, voy a cambiar a otra dirección, y decide tirarse para la Casa de Representantes, también fracasa. No solo una vez ni 2 veces. Desde que el hombre se recupera de aquel estado de nervios, no hizo otra cosa más que fracasar en todo lo que él se emprendía. Pero lo que me llama a mí la atención es de que él no se quedó en el fracaso. Él no se quedó allí, siguió intentando, siguió tratando. Hasta el punto de que en el año 1860 él es elegido como presidente de los Estados Unidos. Amén. Y la historia lo honra de una manera especial a ese hombre. El fracaso, hermano, no es fallar en algo que usted y yo hacemos. El fracaso es de que después de que fallamos nos quedamos allí. Dígale que está a su lado, si fracasaste, no te quedes ahí. Levántate y vuelve a intentarlo, dígale. Eso sí es fracaso.
Cuando después de que yo he fallado en algo, digo yo, no, ya no. Ya no lo, ¿para qué sigo si voy a fracasar otra vez? Voy a fallar otra vez. Y me quedo allí a cogerme lástima, a esperar que la gente tenga lástima de mí, a esperar que todos, hermanos, mis familiares, hermanos y amigos, amén, se compadezcan de mí y tengan lástima de mí. Eso sí se llama fracaso. Eso usted puede decir, es fracaso. Cuando permitimos que algo nos detenga, al punto que usted ya no tenemos deseo de seguir adelante. En una ocasión escuché esto. Lo peor que dice que te puede pasar es tener éxito haciendo algo equivocado. Lo peor que te puede pasar, dice, es tener éxito haciendo algo equivocado. ¿Cuántos alguna vez han tenido éxito haciendo algo equivocado? Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Tener éxito en algo equivocado, en una área equivocada. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, cuando yo tenía por ahí unos 13, 14 años, sí, no, yo sé, ya días, amén. Yo tenía una obsesión con los juegos, los videojuegos. Yo tenía una obsesión con los videojuegos. En el barrio donde yo crecí, habían dos pulperías. Y en cada una de las pulperías habían varios juegos, Atari, como le decimos nosotros. Y yo tenía una obsesión con esos juegos, tremenda. Yo ni siquiera comía en la escuela del dinero que me daba mi papá para llevar a la escuela, para comprar mi almuerzo, por irme a jugar. Yo me guardaba el dinero que me daban para mi recreo, para irme a jugar. O sea, yo olvídese, me mandaban a hacer un mandado a la pulpería, yo me quedaba con el vuelto para irme a jugar. Y mi papá me decía, ¿ya le subieron el precio a esto? Yo creo, le decía yo. O sea, vea, en una ocasión, había una alcancía en casa. Había una alcancía. Y yo vi la alcancía ahí. Y dije yo, con eso voy a jugar bastante. Poquito a poquito me fui acercando a la alcancía. Como por arte de magia, la alcancía desapareció cuando yo desaparecí. Cuando yo me fui a la alcancía, como que se me había pegado a mí. Tenía algo de alcancía que se pegaba a la gente como yo. Yo sé que usted nunca lo ha hecho eso, pero yo lo hice. Y me fui, rompí aquella alcancía, tenía bastante dinero, bastantes monedas. Y yo me fui directamente a aquel lugar a jugar maquinitas. Me estuve creo que el resto de la tarde jugando, hasta que me terminé, gracias Henry, hasta que me terminé la última moneda que había en aquella alcancía, la cual no era mía. No era mi alcancía, me la había robado. Bueno, llegué a mi casa, ya satisfecho porque había jugado. Mañana veo qué consigo para ir a jugar otra vez. Pero cuando yo llego a casa, mi papá está sentado frente a la puerta con la faja en la mano. Yo entro y yo veo a mi papá sentado en la silla con la faja en la mano. Y dije, vaya, ¿para quién será la faja? Entonces yo también me senté a esperar para quién era la faja, sin saber que la faja ya tenía dueño. Cuando yo me siento, mi papá me dice, ¿dónde estabas? No, ahí en Doña Norma estaba jugando maquinita. Ok. ¿Y quién te dio dinero? No, yo de lo del recreo. Okay. Y me dice, pedazo de la alcancía. ¿Tú sabes qué le pasó a esta alcancía? No sé. ¿O sí? ¿No sabes? No sé. Ok. Se levantó y me empezó. Me pegó como una sacudida ese día. Pero gracias a Dios que yo fracasé en esa área de mi vida. Porque imagínense, si yo me hubiera salido con la mía en esa área, de que yo hubiera robado y no se hubiera dado cuenta a nadie, yo hubiera continuado haciéndolo. Yo hubiera continuado. Muchas veces, hermanos, nosotros mentimos y nadie se da cuenta y seguimos mintiendo. Y seguimos mintiendo, seguimos haciendo muchas cosas hasta que nos descubren. Entonces nos sentimos mal, no porque lo hemos estado haciendo, sino porque nos descubrieron. Amén. Ahora, yo fracasé en esa área de mi vida y le doy gracias a Dios que fracasé, porque gracias a Dios, amén, yo no terminé en una cárcel, yo no terminé, o tal vez muerto.
Ese día se me quitó a mí el deseo de jugar Atari. Ese día se me quitó el deseo a mí de jugar maquinitas. Es más, cuando me mandaban a la pulpería, donde estaban las maquinitas, a traer refresco, a traer lo que sea, yo me iba mejor a la pulpería que estaba más lejos, porque ahí no había. Porque aunque ya no jugaba, a veces me quedaba viendo, entonces siempre me iba, como dice, como en feria. Hay veces, hermano, que el fracaso no es en sí malo. Cuando usted y yo lo vemos desde la perspectiva de Dios. Cuando usted y yo empezamos a ver el fracaso como Dios lo ve en nuestras vidas, aprendemos de que muchas veces lo mejor que nos pudo haber pasado en ese momento fue haber fracasado en esa área. Porque a través de ese fracaso usted y yo aprendimos. Los nombres que hoy en día representan éxito para nosotros, que muchas veces nosotros los escuchamos e inmediatamente los identificamos con éxito, no siempre fue así. Nombres tales como podemos escuchar Bill Gates, Steve Jobs, Disney, Hershey. Todos estos nombres que usted los ve son nombres que representan éxito. Son nombres que representan riqueza, son nombres que representan grandes logros en la humanidad. Pero si usted y yo vemos cuidadosamente, cada una de estas personas, cada uno de ellos fracasaron una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Pero no se detuvieron. Eso fue lo que marcó sus vidas. No se detuvieron. Muchos de nosotros estamos fracasados no porque hemos fallado, sino porque ya no queremos seguir intentándolo, hermano. En muchas áreas de nuestra vida, hay veces que en unas áreas de nuestra vida usted y yo podemos ser muy exitosos. Pero hay otras áreas en nuestra vida que usted y yo estamos fracasados. Hoy mismo, hay áreas en nuestra vida, hermano, que usted y yo podemos decir, estoy fracasado en esta área. Y no porque hayamos fallado, como le digo, sino porque ya no queremos intentarlo más. Ya no queremos intentar más. Ya no queremos lidiar con aquella persona, ya no queremos lidiar con aquella situación, ya no queremos lidiar con aquella X situación o condición. Eso sí le puede llamar a usted fracaso. Ahora, Jesucristo en este momento llega donde está esta multitud. Viene del monte de la transfiguración con los discípulos, con Pedro, Jacobo y Juan. Los otros discípulos habían quedado abajo del monte, donde estaba esta multitud. Jesucristo baja y da un reproche bastante fuerte, lo que usted y yo leímos. Verso 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo dice de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es un reproche bastante fuerte de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿para quién es este reproche? Debemos entender para quién es el reproche. Muchos dicen, no, fue a los discípulos que reprendió, fue a la gente. No, no fue a los discípulos que Jesucristo reprende. Vaya conmigo al libro de Marcos, ahí más adelantito, en el capítulo 9, Marcos capítulo 9. Vamos a leer Marcos capítulo 9 y vamos a ir también a Lucas capítulo 9, donde nos habla la misma historia, pero de diferentes puntos de vista. Es muy importante que ustedes entendamos esto. Amén. Diferentes puntos de vista para que entendamos con claridad el fracaso de los discípulos en una área y la reprensión de Jesucristo en otra área. Marcos 9:14, ¿está ahí conmigo? Dice, cuando llegó, dice, donde estaban los discípulos, vio, dice, una gran multitud alrededor de ellos, los discípulos. Y escribas, dice, que disputaban con ellos, los discípulos. Y enseguida, dice, toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él, dice, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo, dice, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene espíritu inmundo, el cual dice, donde quiera que le toma, le sacude y le echa hechos pomarajos y cruje los dientes, y se va, dice, secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. ¿A quién está reprendiendo el Señor? ¿A quién? No a los discípulos. Note que no es a los discípulos
que le está diciendo a generación. Dice, uno de la multitud, dice, vino y le dijo, traje a mi hijo, dice, a tu discípulo, para que lo liberaran y no pudieron. Y Jesucristo dice, respondiendo, ¿a quién le está respondiendo? A esta persona que viene de la multitud. ¿Ok? A esta persona que Jesucristo está dirigiendo, a esta y a la que están con él, se está diciendo, oh generación perversa, incrédula. Vamos más adelante en el libro de Lucas, capítulo 9. Verso 37. Dice, al día siguiente, cuando descendieron, dice, el monte, una gran multitud, dice, le salió al encuentro. Y aquí, dijo, un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es lunático. Dice, el único que tengo. Y sucede, dice, que un espíritu le toma y de repente, dice, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, dice, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio, dice, le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Vea, hermano, qué maravilloso acá. Los tres, Mateo, Marcos y Lucas, hacen énfasis en el hecho de que los discípulos no pudieron lidiar con esa situación. Los tres hacen énfasis que los discípulos no pudieron, a menos los que habían quedado allí, porque no estaban todos. Recuerda que no estaban todos. Pedro, Juan y Jacobo habían subido con el maestro. El resto había quedado allí con la multitud. Ahora, ¿por qué esta persona trae a su hijo a los discípulos? ¿Por qué esta persona trae a su hijo a los discípulos? Recordemos que Jesucristo les había dado autoridad. Diga conmigo, autoridad. Jesucristo le había dado autoridad a los discípulos para que hicieran precisamente eso. Para que sanasen enfermos. Amén. Para que liberasen ¿qué? Personas que estuvieran endemoniadas. O sea, Jesucristo les había dado autoridad a ellos para hacer este tipo de situaciones. Es por eso que esta gente lo traen a los discípulos. ¿Ok? Pero hay un problema allí. Hay un problema. Los discípulos empiezan a lidiar con la situación, empiezan a tratar de sanar a este joven y nada acontece. Nada pasa. ¿Alguna vez se ha encontrado usted en una situación similar? De que está tratando de lidiar con una situación, está tratando de resolver una situación y simplemente no pasa nada. Simplemente no hay un cambio, simplemente no hay una solución. ¿Alguna vez ha pasado eso usted? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado usted a qué se debió que usted fracasó en esa área? Porque eso es fracaso. Eso es fracaso. Cuando usted y yo emprendemos algo y no lo logramos, eso es un fracaso. Amén. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó. Los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos? A lo cual Jesucristo responde en el verso 20 de Mateo 17. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Hasta ese momento los discípulos nunca habían practicado un ayuno. ¿Ok? Hasta ese momento los discípulos nunca habían practicado un ayuno, ni mucho menos habían entrado en un ambiente o un espíritu de oración, pidiendo cobertura, pidiendo manifestaciones poderosas, nada de eso. Simplemente ellos habían obrado bajo la autoridad de que Jesucristo les había delegado a ellos. ¿Ok?
¿Ok? Hasta ese momento simplemente ellos habían orado. Ahora, Jesucristo no les está reprendiendo a ellos el hecho de que no lo sacaron aquel demonio porque no habían ayunado ni habían orado, porque el mismo Jesucristo todavía no los había instruido a eso. ¿Me está entendiendo? El mismo Jesucristo no los había instruido todavía a ellos a orar y ayunar, porque en una ocasión cuando vienen los discípulos de los fariseos y los de Juan, le preguntan a Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan y no oran como nosotros? Y los discípulos de Juan. A lo cual Jesucristo responde: cuando el novio está, dice, la fiesta. Pero cuando el novio se ha quitado, entonces ¿qué? Ayunarán, entonces harán todo esto. ¿Ok? Entonces hasta ese momento Jesucristo no les está reprendiendo a los discípulos de que por su falta de ayuno y oración no habían orado. Pero les está diciendo de que va a llegar un momento en su ministerio y en su vida, van a llegar situaciones a su vida que van a tener que lidiar con ella mediante el ayuno y la oración. ¿Qué quiere decir esto para usted y para mí hoy? Que hay situaciones en nuestra vida, hermano, que usted y yo necesitamos estar preparados para ello. Amén. Hay áreas en nuestra vida que usted y yo necesitamos sacar un tiempo para ir delante de la presencia de Dios, buscarle el rostro de Dios, amén, preparar nuestra vida para lidiar con la situación. Y no estoy hablando, hermano, simplemente de posesiones demoníacas. No estoy hablando simplemente de eso. Estoy hablando, hermano, de aquellas situaciones en nuestras vidas que muchas veces detienen la bendición de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, la Biblia claramente enseña a nosotros como esposos, a nosotros los esposos, la Biblia enseña esto, que estemos, dice, con nuestras esposas, ¿cómo? Algunos lo dicen como con duda, en paz, como preguntar, no, que estemos, dice, en paz con ella, que estemos en comunión con ella, dice, ¿para qué? Para que mi oración no tenga estorbo. ¿Ok? Para que mi oración, dice, no tenga estorbo, dice, yo debo estar con mi esposa en buenos términos. ¿Quiere decir que no vamos a discutir? ¿Quiere decir que no vamos a estar en acuerdo siempre? No, no quiere decir eso. Quiere decir que yo necesito lidiar con cualquier situación que se presente en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos. Antes de yo venir y presentarme delante de Dios, a orar, a clamar por cualquier cosa, yo tengo que haber lidiado con esta situación que se haya presentado. Pero hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que se van a presentar, que usted y yo necesitamos apartar un tiempo específico para buscar la dirección de Dios para lidiar con esa situación. Eso es lo que Jesucristo les está diciendo a sus discípulos. Dice, por vuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo que si tuvieras, dice, fe como un grano de mostaza, dirías, dice, a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La Biblia dice claramente, hermano, que cada uno se nos ha dado, dice, una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Pero también la Biblia nos enseña a usted y a mí que usted y yo debemos ejercitar la fe. Ejercitar la fe. La fe es confianza en Dios, dependencia de Dios, convicción de que Dios está allí en el clamor que estamos haciendo, convicción de que Dios está presente. Es su fe. Ahora, la reprensión de Jesucristo a la multitud, dice, generación malvada, incrédula, ¿por qué fue? No fue solamente porque los discípulos no pudieron lidiar con la situación, sino porque también dijeron, estos no saben hacer las cosas. Y eso pasa. En el libro de Segunda de Reyes, vemos una historia muy interesante, cuando aquella mujer viene a Eliseo y le dice, mi hijo ha muerto. Eliseo viene y le da su báculo a su siervo y le dice, corre, no te detengas, ponga el báculo sobre el rostro del niño y él vivirá. Pero la mujer le dice a Eliseo, de aquí no me muevo si no es contigo. O sea, ella no creyó de que enviando a su siervo iba a acontecer el milagro. No, quiero que tú vayas. Quiero que tú vayas. Y de aquí no me muevo si tú no vas.
Y muchas veces, hermanos, nosotros nos encerramos en ese pensamiento, amén, y venimos a ser un obstáculo a lo que Dios quiere hacer en nosotros, o a través de nosotros. Muchas veces, si no es tal y tal persona que pone su mano sobre mí, que no me ponga la mano a mí nadie. Y nosotros mismos somos ese obstáculo muchas veces para que Dios obre. Eso se llama incredulidad, hermano. Y eso es peligroso. El fracaso presenta una oportunidad única. Nos permite volver a intentarlo, sabiendo, hermano, como le dije al principio, lo que usted y yo debemos evitar. Sabiendo que hay una manera que no es la adecuada de hacer las cosas. No hay ningún gozo en el fracaso. No nos gozamos cuando fracasamos en algo. Nadie sale de una situación que ha fracasado a celebrar. Yo hasta ahorita no he conocido a nadie que sale a celebrar una derrota. O alguien que sale a celebrar, a hacer como dicen, una pachanga por un divorcio, digámoslo así. ¿No? Aunque hay algunos que le dan gracias. Pero esa es la realidad. El fracaso, hermano, no es cosa de alegrarse, de gozarse, no lo es. Pero presenta una oportunidad. Siempre hay una enseñanza importante en los fracasos. Ese día los discípulos aprendieron una lección muy importante en su vida que nunca la olvidaron. Y también usted y yo, hermano, vamos a aprender situaciones, vamos a aprender lecciones en nuestra vida, en muchas cosas que fracasemos, y se van a quedar con nosotros. Y nos van a dar sabiduría, nos van a dar entendimiento, van a expandir nuestro conocimiento. Los discípulos se dieron cuenta aquel día de que no eran ellos. Usted y yo debemos entender que no somos nosotros, hermano, sino Dios que se place usarnos a usted y a mí. Porque muchas veces es fácil, hermano, es fácil llenarnos de orgullo, es fácil llenarnos con esa arrogancia de pensar de que yo soy el niño bonito de Dios. De que Dios no usa a nadie en esta congregación como a mí me usa. Que Dios no se place en usar a ninguno de ustedes de la manera que se place en usarme a mí. Eso es arrogancia. Eso es pecado delante de Dios. Usted y yo debemos darle gracias a Dios que se place de usarnos. De que en su misericordia dice, voy a usar este vaso. Voy a usar este otro vaso. Usted y yo debemos de gozarnos y sentirnos alegres, hermano, cuando vemos, amén, que Dios empieza a usar a otros hermanos que no somos usted y yo. Pero no, en lugar de nosotros gozarnos de que Dios levanta a un hermano o una hermana para una área, otra área, en vez de gozarnos, empezamos a decir nada de eso. Si Dios supiera lo que ese hermano es. No, si Dios supiera lo que esa hermana hace. O sea, como que si Dios es ignorante. Como que si Dios no sabe qué está pasando. Pues esperaban que Dios bajara y le pidiera permiso a ellos. ¿Qué piensan? ¿Será que puede usar a este hermano? ¿Qué te parece este hermano? ¿Está bueno? ¿Cómo lo ves tú? ¿A cuánto le gustaría que Dios le pidiera opinión? Amén. Los discípulos entendieron eso. Es una lección muy importante que nunca lo olvidaron en ese punto. De que hay áreas, hay situaciones que ellos iban a lidiar en su ministerio, de que ellos necesitaban estar preparados para ellos. Después del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, después del día de Pentecostés, todo cambia. Todo cambia. Los discípulos empiezan a lidiar con diferentes situaciones y empiezan a lidiar ya bajo otra manera, bajo otro conocimiento. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 15-16. Y mataste, dice, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, dice, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Note bien, hermano, que en todo momento ellos se encargan, se están seguros y se aseguran
de que toda la gloria, toda la honra sea dada a ¿quién? A Jesucristo. Usted y yo debemos estar seguros, hermano, que todo lo que usted y yo estamos haciendo tiene que glorificar el nombre de Jesucristo. Tiene que dar gloria a ese nombre, no a usted, no a mí, a Cristo. Lo que yo haga tiene que dar gloria a Él. Tenemos que asegurarnos de que cada cosa que usted y yo hagamos, amén, sea a ese nombre que den gracia, que den gloria, que den honor, que den honra. Hoy en día es muy común, hermano, común de que queramos dar honra y gloria a los hombres. No estoy diciendo que no se debe honrar, porque la Biblia claramente dice que usted y yo debemos dar honra al que honra merece. Amén. La Biblia es explícita en esa área. Pero usted y yo debemos honrar a Dios primeramente. Honrar a Dios. Incluso a la hora de honrar a los líderes que Dios ha puesto en nuestras congregaciones. Debemos honrarlos de tal manera que estemos honrando a Dios. Honrar a los líderes de las congregaciones, hermano, de tal manera que honremos a Dios primeramente. Lo que ellos pasaron en esa situación con este muchacho, con este joven lunático, que dice la Escritura, fue algo público. Para ellos fue una humillación tremenda, para los discípulos que estaban en aquel lugar. No entendían. Y eso es algo muy interesante, que muchas veces el fracaso, hermano, es un misterio para nosotros, pero siempre Dios tiene un plan en ello. Siempre, muchas veces pasamos días, meses, a veces hasta años a veces, quebrándonos la cabeza pensando por qué yo fracasé en esta área. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué esto no me salió si yo hice esto? Y empezamos, y a veces pasamos mucho tiempo. Y como digo, muchas veces son misterios para nosotros. Pero Dios tiene un plan. Mira que está a su lado. Dios tiene planes aún en los fracasos. Porque quiero decirle a este hermano de que Dios no ve los fracasos como usted y yo los vemos. Dios no ve mi fracaso de la misma manera que yo lo veo. Muchas veces nosotros vemos nuestro fracaso como que hasta aquí llegué. Ya no hay para dónde. Ya para qué se terminó Wilmer. Ya no, para qué sigue. No, ya no más. No. Cristo vio esa situación como una oportunidad para enseñarle, a decirle, va a llegar un momento. Va a llegar en situaciones de su vida. Van a lidiar con situaciones que ustedes necesitan estar preparados para ellos. La respuesta que Jesucristo da a sus discípulos del por qué ellos no pudieron liberar a este joven es tan importante, hermano, que ustedes lo entendamos, porque también un día usted y yo vamos a enfrentar situaciones similares. Un día usted y yo vamos a enfrentar situaciones similares. ¿Y sabe cuál es la situación? Que usted y yo no sabemos cuándo. Usted y yo no sabemos cuándo. No sabemos en qué momento usted y yo vamos a tener que enfrentar una situación de ese tipo. Si usted y yo supiésemos el día, la hora y el momento que vamos a enfrentar situaciones difíciles, ese día nos salimos de casa. ¿Sí o no? Así, no, yo me quedo en casa hoy porque hoy voy a chocar en tal lado y no quiero chocar hoy. Mejor choco mañana. O sea, si nosotros pudiéramos saber de antemano que un día vamos a ir a un lugar y ese día nos vamos a encontrar una persona endemoniada, ese día no vamos. ¿Es cierto lo que dice la hermana? No vamos. En vez de decir, entonces me voy a poner a prepararme antes. No, mejor no voy. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero porque no sabemos nada de eso, usted y yo no lo sabemos, usted y yo debemos estar preparados siempre. La Biblia claramente dice que usted y yo debemos estar preparados siempre, dice, para presentar defensa del porqué de nuestra fe. Siempre. Amén. Siempre. Después de ese momento, después de esa situación que los discípulos enfrentaron con este joven, yo no veo en ninguna otra ocasión más adelante
a los discípulos diciéndole a alguien de una situación, espérame mientras voy ahí, voy a orar un momento para prepararme y lidiar con la situación. No, inmediatamente lidiamos con la situación. Ya habían aprendido la lección. Nosotros somos los que muchas veces, hermanos, no aprendemos las lecciones. Nos pasa una, otra y otra y otra. Y no aprendemos. Y no aprendemos. Ahora, lo que Jesucristo le dice sobre el ayuno, hermano, siempre estuvo ligado a manifestaciones extraordinarias de la mano de Dios a favor de los suyos. Desde el Antiguo Testamento vemos cuando había ayuno, siempre había una manifestación de parte de Dios. El ayuno no era algo que se practicaba comúnmente. No era algo que se practicaba comúnmente que todas las semanas o una vez, no. En un tiempo, una época, que el ayuno era una vez al año. Se ayunaba una vez al año. Y tenía que ver con cuando venía la remisión de los pecados, cuando venía el pueblo a presentarse delante de Dios. Se ayunaba una vez al año. Después, cuando empezaron a haber personas que querían aparentar ser súper espirituales, ser súper ungidos, entonces ellos ya empezaron a ayunar más seguido. Pero no porque querían agradar a Dios, sino porque querían que la gente los reconociera como personas súper espirituales. Y se perdió el concepto, se perdió el entendimiento de qué era el ayuno o para qué era el ayuno. Muchas veces nosotros también, hermano, hemos caído en ese mismo problema. Hemos caído en esa misma situación. Y no hemos entendido el porqué de ese tiempo que hemos separado para Dios. Hemos perdido la razón de separarnos ese día, de guardarnos ese día, cualquier día que sea, cualquier día que usted haya determinado hacerlo. Porque Jesucristo, cuando les dijo sobre el ayuno, les dijo: cuando ayunéis. Él no les dijo qué día iban a ayunar, no les dijo a qué hora. Él les dijo, o sea, cuando ustedes decidan ayunar, lo van a hacer de tal manera. Y muchas veces, hermano, la iglesia ha perdido eso. Ha perdido esa visión, ha perdido ese propósito de para qué y por qué es. Lo hemos tornado en un espectáculo. Lo hemos tornado en algo que simplemente nos llena a nosotros, pero no agrada a Dios. Lo hacemos nomás para sentirnos bien nosotros y no porque queremos saber qué es lo que Dios quiere lidiar en mi vida. Porque si usted va a la Escritura, cuando Dios le dice al pueblo, este es el ayuno que yo quiero, todo lo que Dios le dice tiene que ver con nosotros, no con los demás. Todo eso tiene que ver, o sea, cosas en mí. Actitudes que hay en mí. El propósito de eso es que todo eso se rompa y que pueda haber que una plenitud de su presencia en nosotros para que podamos hacer frente a situaciones en nuestra vida. Ese es el propósito. No simplemente hacerlo por hacerlo. No simplemente ser parte de algo por ser parte de algo, sino con un propósito específico, lo cual Jesucristo les está diciendo a sus discípulos en este instante. Este género, dice, no sale sino con ayuno y oración. Otras palabras, hermano, debemos siempre usted y yo estar preparados. Siempre. Es bueno cuando la iglesia llama ayunos generales. Amén, como nosotros aquí, cada primer domingo del mes, tenemos una invitación al ayuno. Amén. Pero usted debe entender para qué es. Debe estar claro para qué es. Porque si no, usted va a estar perdiendo su tiempo. Pero es personal. Amén. No quiere decir que ese es el único día que usted va a ayunar. Usted puede ayunar toda la semana, un día cada semana, 2 días cada semana. Como usted, Dios le ponga en su corazón a hacerlo, usted lo puede hacer. Siempre y cuando usted y yo tengamos claro para qué es. Ahora, este padre vino a los discípulos
sabiendo de antemano, amén, lo que Jesucristo les había dado autoridad a ellos para lidiar con este tipo de situaciones. Miren lo que dice Lucas 9:1. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, dice, sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:1 y 2. Jesucristo les da autoridad para sanar, dice, enfermedades, toda enfermedad, dice, y para sanar y poder sobre, y autoridad sobre los demonios. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Cristo les había dado autoridad. Pero hay veces, hermanos, que aprendemos mucho más de nuestros fracasos que muchas veces de supuestas victorias. Hay veces que aprendemos más en ese momento, porque cuando empezamos a tener, digamos, victorias o éxito en algo que estamos haciendo, inconscientemente empezamos a inflarnos, a llenarnos de orgullo, de arrogancia, a ser prepotentes, a pensar de que yo soy la última Coca-Cola en el desierto, de que sin mí esta iglesia no va para ningún lado. O sea, le dijimos al Espíritu Santo, siéntate ahí que aquí vengo yo. Le dijimos al Espíritu Santo, aquí el muñeco soy yo, el Espíritu Santo, tranquilo, venme a trabajar nomás. Y nos empezamos a inflar, hermano, nos empezamos a inflar. Y por eso, hermano, yo creo firmemente que esa fue una de las razones o la razón principal por la cual ellos fracasaron ese día. Ellos necesitaban entender eso. Necesitaban comprender, amén, que no eran ellos. Usted y yo necesitamos entender que no somos usted y yo. Usted necesita entender que no es tal o cual predicador, sino Dios, que se place en usar a personas, que se deleita en hacer misericordia a millares, como su palabra dice. Ahora, ¿por qué le digo que yo pienso de que esa fue una de las razones por las cuales Jesucristo permitió, o Dios permitió, que ellos fracasaran ese día? Miren lo que dice Lucas 10, 17 al 20. Esto fue después de que regresan de cuando los enviaron, regresan dando reporte de qué tal les había ido. ¿Ok? Jesucristo, ya ellos vienen de regreso, vienen contentos, vienen felices, dando reporte de lo que habían experimentado después de que Cristo los había dado autoridad sobre todo espíritu, sobre todo demonio, sobre toda enfermedad. Los envía a predicar. Capítulo 10, verso 17 en adelante. Este es el reporte de los que habían salido. Miren lo que vienen diciendo. Volvieron los 70, dice, ¿cómo vinieron? Con gozo. ¿Cómo nos sentimos cuando nos va bien? Gozosos, felices. Yes. Venimos celebrando, venimos brincando, danzando, venimos con gozo. Esa es la realidad. Cuando nos va bien, así venimos. Así venimos. O sea, cuando yo voy a recoger a mi hijo después de que le hago un examen en la escuela y le ha ido bien, es desde que allá trae el examen enseñándomelo de allá. Pero cuando no lo trae, ya sé que no le fue bien. Pero viene con gozo, viene enseñándolo. Así vienen estos, dice, gozosos, diciendo, Señor, dicen, aún los demonios, dice, se nos sujetan en tu nombre. Venían felices. Venían felices porque habían tenido éxito en lo que habían sido enviados. Ni los demonios le resistían, ni enfermedades se resistían. Sanaban los enfermos, libertaban los endemoniados. Había razón. Había un porqué de ellos venir con gozo, con alegría. ¿Y por qué no? Si habían salido exitosos a lo que se les había enviado. Pero mire la respuesta del Señor. Y les dijo, yo veía, dice, a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, dice, de vuestros nombres, que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Oiga, imagínense, Jesucristo dice, imagínense, ¿qué tiene que ver eso? Yo veía a Satanás y se caer del cielo como un rayo, con lo que ellos vienen diciendo. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo.
¿Por qué fue lanzado aquel? ¿Se acuerda por qué fue lanzado? Porque se llenó de orgullo su corazón. Porque la Escritura dice que cuando Dios lo crea, era el más hermoso de los ángeles. Era el más hermoso, era el más precioso. Dice, cuando Dios dice lo creó a él, las mejores vestimentas estaban, los mejores instrumentos estaban, y dijeron, tú vas a ser el encargado. Y eso hizo que se llenara de orgullo su corazón y dijera, no, pues, ¿qué diferencia hay entre Dios y yo? Yo también merezco. Y por eso fue lanzado. Jesucristo le está diciendo, cuidado de que llenarse de orgullo simplemente porque por este tipo de situaciones. Que vuestro gozo sea que ustedes estén escritos en el libro de la vida. Que ese sea el gozo máximo nuestro. No de que Dios sane a un enfermo cuando usted y yo ponemos las manos. No porque Dios libera a un endemoniado cuando usted y yo le ponemos las manos. Sino de saber de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y el día que Cristo venga por su iglesia, usted y yo seremos arrebatados de este lugar. O el día que nos toque partir de esta tierra, sabemos que nuestra morada está segura en los cielos con el Señor. Ese debe ser nuestro regocijo. Amén. Hoy platicaba en la mañana con el hermanito Arturo y le decía yo, usted y yo debemos decir como dijo Pablo, hoy estamos más cerca del Señor que ayer. Y le digo yo le decía yo a él, qué maravilloso cómo vivía este hombre. Viendo cada día, estoy más cerca de mi Señor que ayer. Hoy estamos más cerca, dice, de que cuando creímos, decía Pablo. Y no es que uno esté diciendo, hermano, partir con el Señor o morirse, nada de eso, sino me tiene que estar consciente de que un día usted y yo vamos a ser levantados. La Escritura claramente nos dice a usted y a mí que somos, dice, pasajeros aquí. Aquí estamos de paso usted y yo. Vamos de pasada. Porque nuestra morada está en los cielos con Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que su morada está en el cielo con Cristo? Para allá vamos usted y yo. Entonces Jesucristo le dice, no os alegréis por eso, sino dice que vuestra alegría sea que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. El aparente fracaso que ellos tuvieron en aquel momento, amén, vino a ser algo edificativo, algo positivo en sus vidas. Porque a partir de ese fracaso, ellos entendieron y comprendieron algo muy importante. Entendieron, amén, que la gloria toda es del Señor y que era Dios a través de ellos haciendo la obra. Lo comprendieron claramente. Ellos no fueron como aquellos hombres que relata el libro de los Hechos, capítulo 19. Miren lo que dice. Hechos 19:13. Dice de la siguiente manera. Pero algunos de los judíos, dice, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera dice que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Interesante. Los discípulos fracasaron haciendo algo que Jesucristo los había enviado a hacer previamente: sanar enfermos, libertar endemoniados, sanar toda dolencia. Y fracasaron en eso, porque había una enseñanza que dar. Recuerde que ellos estaban en un proceso. Estaban siendo Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida.
me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.